Paula Cabalén. Paula, buenos días. Cuéntanos qué nos tienes para hoy. Bienvenida. Hola, Bienvenida. ¿cómo andan? Muy bien. Buenos días. Bueno, hoy los quiero invitar a que se animen a contar algo de su historia personal. Estoy así como ayudando a algunas personas a escribir libros, ¿sí? Y empezamos a descubrir con otros colegas la importancia de qué es lo que pasa en las personas cuando comienzan a contar partes de su niñez o cómo era la relación con sus amigos en la infancia o cómo era que no podían, de repente, no sé, querían una muñeca y no se la podían comprar. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué sucede cuando somos adultos y sí lo podemos hacer? ¿Y en qué espacio, en qué lugar de nuestra mente y nuestro corazón quedó eso? Entonces, me fui dando cuenta esta semana qué importante y cuán importante es cuando nos ponemos frente a una persona con escucha abierta, sin juicio de valor, sin eh, pensar ni juzgar nada de lo que la otra persona nos está contando, simplemente abiertos a escuchar y cómo brillan los ojos de la persona con la cual hablamos, cómo comienza a venir información que esa persona tenía incluso oculta, tapada o simplemente no recordada, porque no era necesario recordarlo, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a conversar y aparece toda esa información, cuán sanador es. Entonces ahí dije, les voy a contar algo que decía Freud. Ustedes saben que Freud era el padre del psicoanálisis, ¿sí? Un psicoanalista. Y él decía que hablar sana. Por eso él ideó esto del psicoanálisis que tiene que ver con las personas que van a un espacio en donde se tiran en un sofá y comienzan a hablar, ¿no? Que le llaman asociación libre, esto de empezar a contar cosas, ¿por qué? Porque la mente va y empieza a traer información de algún lugar. Y él decía que las palabras sanaban y que servían para, tomen nota sobre esto, para liberar emociones reprimidas. Vieron que siempre hablamos de las emociones, que las emociones son las que a veces salen o nosotros nos enojamos o algo sucede y no sabemos gestionarlas. Bueno, una buena forma es poder tener ese espacio de charla con alguien. O claramente puede ser un especialista o un terapeuta o un coach o algo así, pero también tener ese espacio de amistad, un espacio en la iglesia, un espacio en algún grupo, unos buenos compañeros de trabajo, en donde podamos sentirnos seguros para contar algo. Porque podemos liberar emociones reprimidas cuando expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y vamos liberando una carga emocional. No sé si les pasó alguna vez cuando le cuentan algo a alguien y de repente se emocionan, se les llenan los ojos de lágrimas y tal vez dicen, ¿por qué estoy emocionado por algo que pasó hace 20 años? Bueno, porque hay algo ahí que estaba guardado y pudo aflorar. Otra de las ventajas que tiene es poder darnos autoconocimiento. Cuando hablamos de nuestras experiencias y de conflictos o algo que nos sucedió antes, podemos comprendernos más profundamente. También eso puede ayudarnos a reestructurar la forma de pensar, porque cuando podemos contar cómo pensamos, podemos identificar patrones negativos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Hablaba hace unos días con una persona y me decía, porque me quedó en la sensación de carencia cuando era chica, porque cuando era chica no tenía, me faltaban cosas, no tenía dinero para comprar, mis padres no me compraban cosas, entonces me quedó la sensación de carencia. Pero cuando en su adultez, ella ya no vive en una situación con esa carencia, pero a veces tiene esos pensamientos todavía. Entonces, una buena forma es poder identificar eso y poder decir, bueno, esto es cuando yo era más pequeña, ahora ya no es así. Y puedo reemplazar ese pensamiento por algo saludable. Hoy puedo hacer algo que no podía hacer antes, puedo darle a mis hijos algo que mis padres no podían darme. Soy una persona que trabaja y puede lograr sus objetivos, puedo manifestar cosas positivas para mi vida y así poder ir modificando ese patrón de Y pensamiento negativo. revertirlo hacia lo positivo, evidentemente.
y con la satisfacción de que lo lograste con esfuerzo y sacrificio. Porque, exactamente, porque en realidad eso qué hace también, vos lo acabas de decir, cuando vos puedes identificar eso en ti, eso hace que estés mejor con tu autoestima, que te sientas mejor. Entonces, voy a un ejemplo de alguien que me decía ayer, un ejecutivo que me decía, Pau, me dice, pero yo estoy escribiendo tal cosa y no quiero hablar sobre tal tema puntual porque eso sería hablar de mi infancia y no me quiero meter ahí, me decía, ¿no? Y le digo al contrario, contar algo de tu infancia hace que las personas puedan entender en tu relato quién eres. No es lo mismo un empresario que logró armar una empresa y vino desde un hogar en donde no tuvo papá y donde tuvo que empezar desde cero, que una persona la cual heredó una compañía. No es lo mismo para alguien que lee ese libro. ¿Por qué ¿No? no es lo mismo? Y Paula, y lo importante también, eh, eh, reconocer que en esa época de carencia era hasta allí lo que se nos podía dar. Simple, no era que no querían, era hasta allí lo que se podía. Es muy sanador lo que estás diciendo, porque cuando podemos ver que los padres dieron lo que pudieron, eso sana nuestra relación con nuestros papás y hace que no carguemos con mayor peso, ¿no? Ni con rencor, ni con enojo, que es algo de adulto, poder reconocer que ellos hicieron lo que pudieron. con lo que Pero tenían. claro, y yo les digo, esto se puede empezar a practicar en la fila del supermercado, en la fila del banco, cuando van en un taxi, cuando están en un autobús. Ustedes pueden sentarse al lado de alguien y preguntar qué tal, cómo le va, cómo está, y ponerse a conversar con alguien y ver, una de las necesidades principales que tenemos los seres humanos es ser escuchados. Es una de las principales. Después de, Paula, obviamente, y hace sí. poco leía que en el futuro una de las mayores necesidades justamente va a ser esa de compañía de- para las personas. Y de compañía. Y eso tiene que ver con cuántas personas se sienten solas estando en su familia. ¿Por qué? Porque están todos con el celular y nadie escucha a nadie y nadie hace ni siquiera preguntas importantes. Hay tres preguntas que tomen nota, si van ahí, tomen nota que son totalmente transformadoras estas tres preguntas. La primera es a cualquier persona que tenemos cerca preguntarle cómo te sientes hoy. La segunda es ¿qué necesitas? Y la tercera, ¿en qué te puedo ayudar? Muchas personas no quieren hacer esas preguntas porque después no saben cómo hacer para poner un límite en el caso que les pidan algo y no lo pueden dar, ¿no? Pero ahí también es un ejercicio importante decir, la vez que viene podemos hablar de límites, poder saber cómo poner un límite. Pero es importante ponernos al servicio de lo que el otro necesita. Y sobre todo la escucha sin juzgar y sin usar esa información en contra, porque las personas suelen no contar lo que les pasa porque tuvieron malas experiencias en grupos en donde de repente le contaron algo a alguien y después eso se malentendió, se divulgó o se habló en un contexto donde no era adecuado. Entonces, es importante encontrar esas personas con las que podemos tener esas charlas, con las que podemos tener una conversación buena, constructiva, profunda, sin juzgar y comprender que siempre somos un momento, nosotros somos un momento, somos esto hoy. Puede ser que hoy te levantes y te sientas súper feliz y mañana te levantas y te sientas triste. Y poder compartir con alguien cómo me siento hoy. Hoy estoy triste porque soñé algo feo, porque pasó tal cosa, porque leí tal noticia. No me hace ser quien soy, me hace ser en ese momento de esa manera. En el caso de la historia, que es un poco lo que les estaba contando antes, poder contar una historia puede hacer que algo que quedó guardado en nuestra mente no consciente, venga al presente y que incluso las personas nos conozcan más desde otro lugar. Ah, ahora entiendo por qué tal persona trabaja tanto, tan arduo. Mirá, cuando era pequeño tuvo tal carencia, entonces ahora entiendo desde qué lugar lo hace.
¿no? Y para el que, Nos da lo cuenta, Paula, inclusive resignificarlo, reinterpretarlo. Sí, Bueno, total, es sanador y podés resignificar excelente. cuando podés darte cuenta que sos de tu pasado, que no seguís viviendo esa historia. Y si siguieras viviendo la historia, también te permite decir, bueno, ya llegó el momento de cambiarme el relato, ¿no? ok. Eso ya no es así. Bueno, interesante. A ponerlo en práctica a partir de hoy y verás cambios importantes en tu vida. Paula, muchas gracias por estar con nosotros este viernes. Gracias a ustedes, les mando un beso grande. Excelente Buen fin de día. semana. Chao, chao. Gracias. Se acabó, Lisbeth.